Él invitó a la limpiadora a su fiesta solo para humillarla. Pero cuando ella llegó, Valentina Silva, la limpiadora de 32 años, observaba el reflejo de las lámparas de cristal en la cera del suelo de mármol de la mansión Bella Vista. Sus rodillas dolían, pero la concentración en dejar cada centímetro del piso impecable le impedía pensar en el dolor. Eran las 6 de la mañana, y el sonido de los tacones altos de la secretaria de Augusto Belmont ya resonaba por el corredor. En 3 años de servicio, Valentina había aprendido a ser una sombra, una parte invisible de la rutina de aquella casa lujosa. Augusto, el magnate inmobiliario de 45 años, bajó la escalera principal, el celular pegado al oído y la corbata Hermès perfectamente ajustada. Hablaba de números de contratos y ganancias multimillonarias, pasando por Valentina como si ella no existiera. La fiesta tiene que ser perfecta, 200 invitados, solo la élite. No puede haber ningún error, decía por teléfono, mientras Valentina fregaba una mancha de vino tinto, un residuo de la última reunión de negocios. A ella no le importaba ser invisible. De hecho, ser invisible era su protección, un escudo que la mantenía a salvo de las preguntas y las miradas que podrían revelar el secreto que guardaba también. El secreto de que la limpiadora Valentina Silva, en otro tiempo, había sido Valentina Rossi, la heredera del imperio textil Rossi, una de las familias más influyentes del país. Augusto colgó el teléfono y se detuvo en medio del salón, observándola. Su mirada, fría y calculadora, hizo que Valentina se levantara, limpiándose las manos en el delantal azul. No le gustaba esa mirada. «Buenos días, señor Belmont», dijo, manteniendo la voz firme. «Necesito hablar contigo, Valentina». La voz de él tenía un tono que la hizo sentir un escalofrío. «La fiesta anual de la empresa será este jueves. Como de costumbre, tú te encargarás de la limpieza final». Valentina asintió, guardando los materiales de limpieza. «Pero este año será diferente. No solo vas a limpiar, vas a participar». El corazón de Valentina se aceleró. ¿Participar? ¿Estaba hablando en serio? «¿Cómo que participar?», preguntó, intentando descifrar la intención detrás de su voz. «Como invitada, Valentina. Vas a vestirte adecuadamente, cenar en la mesa principal y comportarte como si pertenecieras a este lugar». La mente de Valentina estaba en alerta total. Augusto Belmont no hacía nada sin un motivo oculto. «¿Puedo saber por qué?», preguntó. La sonrisa que apareció en el rostro de él era perversa. «Porque quiero que aprendas una lección, Valentina. Una lección sobre conocer tu lugar. Quiero que sientas lo inadecuado que es estar en un ambiente que no es el tuyo, para que nunca más tengas la pretensión de soñar con una vida que no te pertenece». Las palabras de Augusto eran como puñales. No estaba siendo amable. Estaba planeando una humillación pública. Valentina sintió la rabia burbujear en su pecho, pero la contuvo. «Entiendo», dijo, manteniendo la voz firme y controlada. «Probablemente necesitaré un adelanto para comprar el vestido, señor Belmont». Augusto rió una risa sin humor. «No te preocupes, yo me encargaré de todo. Un vestido modesto, por supuesto. Nada que llame la atención. Y una cosa, Valentina, no te retrases. La fiesta comienza a las 8 en punto. Estoy seguro de que mis invitados se divertirán mucho con tu origen». La palabra origen fue dicha con desprecio. Cuando él salió, Valentina se quedó parada en medio del salón, el silencio de la mansión contrastando con el torbellino de emociones en su pecho. Las lágrimas no llegaron. En cambio, la rabia se transformó en una determinación fría. Augusto Belmont, el hombre que la juzgaba por la ropa que usaba y el trabajo que hacía, no tenía idea de que la limpiadora que humillaba era en realidad una empresaria astuta. Esa tarde, mientras organizaba la biblioteca de Augusto, Valentina encontró lo que parecía ser la respuesta para su venganza. Escondida entre los libros de arte, había una revista de hace 5 años. La portada era de un evento benéfico, y en el centro de la foto estaba ella, Valentina Rossi, el vestido valentino rosa, los ojos brillantes de alegría, posando junto a grandes nombres de la alta sociedad. La leyenda decía: «Valentina Rossi, la heredera del imperio textil Rossi, deslumbra en la noche de gala». La mirada de Augusto se detuvo en la foto de Valentina, una mezcla de sorpresa y rabia. Había pasado 3 años con la mujer que había sido una de las más influyentes del país, limpiando su casa.
No había percibido lo que tenía delante de sus ojos. El impacto fue reemplazado por una furia silenciosa, pero controlada. No podía creer que lo hubieran engañado. La limpiadora que despreció era una ex millonaria. La humillación no sería más de Valentina, sino de él. Se había jactado ante todos sus amigos sobre la sorpresa que había preparado para la fiesta. Ahora, la broma era él. El hombre que se vanagloriaba de su perspicacia en los negocios no había sido capaz de reconocer la verdadera identidad de su propia empleada. «Pensaré en tu oferta», dijo Valentina, su voz tan calma que parecía aterradoramente peligrosa. «Pero no por gratitud, ni porque necesite tu aprobación. Si acepto, será en mis términos». Con eso, subió al pequeño cuarto en el último piso, dejando a Augusto solo con el peso de su error. Él se dio cuenta de que, por limitarse a ver a la limpiadora, había perdido la oportunidad de conocer a la verdadera Valentina Rossi, la empresaria visionaria que podría haber transformado sus negocios. A la mañana siguiente, Valentina despertó a las 5 de la mañana, como de costumbre. Pero esta vez no fue para limpiar la mansión. Se sentó en la cama, la mirada fija en el espejo, planeando cada paso de su venganza. El plan era simple, pero efectivo. No se trataba solo de vestirse bien para la fiesta. Se trataba de mostrarle a Augusto y a todos sus invitados que ella no era una limpiadora intentando pasar por dama. Era una dama que por un tiempo había sido limpiadora. A las 6:30 de la mañana bajó a la cocina donde encontró a Augusto ya despierto, sentado a la mesa tomando café solo. Estaba en bata, con el cabello despeinado y una expresión de preocupación en el rostro. «Buenos días», dijo ella, dirigiéndose al armario donde guardaba el delantal. «Valentina, no necesitas», comenzó él levantándose. «Necesito», respondió ella con voz firme. «Todavía vivo aquí. Todavía necesito trabajar para mantenerme. Hasta donde sé, nada ha cambiado». El teléfono de Augusto sonó. Era Roberto Castellano, el magnate del petróleo. «Augusto, necesito hablar contigo urgentemente. Estaré ahí en 20 minutos». Antes de que Augusto pudiera responder, Roberto colgó. Augusto miró a Valentina buscando una respuesta. «Imagino que es sobre los negocios que discutieron ayer», dijo ella. Parecía muy interesado en la expansión al mercado asiático. Augusto la miró, sorprendido. «¿Cómo sabes eso? Ni siquiera estabas cerca». Estaba sirviendo tragos en la mesa de al lado. Cuando trabajas como empleada, aprendes a escuchar sin parecer que prestas atención. Él está interesado en una alianza. 20 minutos después, Roberto y Carlos Montenegro, el banquero, entraron en la sala de estar. Valentina sirvió café con la elegancia natural de una anfitriona, comportándose como si la presencia de los dos magnates en su cocina fuera lo más normal del mundo. «Valentina». Roberto se levantó para saludarla. «Qué gusto verte. Espero que hayas dormido bien después de la fiesta». Su voz estaba llena de un respeto que ella nunca había oído de él antes. «Muy bien, gracias», respondió ella, ofreciendo una bandeja de galletas. «Espero que hayan disfrutado de la noche». «Fue inolvidable», dijo Carlos, aceptando una taza de café. «De hecho, vinimos aquí para discutir algo importante». Valentina hizo ademán de retirarse como siempre hacía durante las reuniones de negocios, pero Roberto la detuvo con un gesto. «Por favor, quédate. Lo que tenemos que discutir también te involucra». Augusto, que estaba visiblemente incómodo, se acomodó en el sillón. No estaba acostumbrado a que los empleados participaran en reuniones de negocios, especialmente cuando se trataba de sus propios invitados de peso. Valentina permaneció en silencio, procesando la situación. La ironía no pasó desapercibida. Ahora, el hombre que quería humillarla estaba pálido, mientras sus amigos y excolegas la trataban con reverencia. «Valentina», comenzó Roberto, «anoche Carlos y yo hablamos mucho sobre tu situación. Nos parece un desperdicio que alguien con tu experiencia esté fuera del mercado». Hizo una pausa mirándola a los ojos. «Es muy amable de su parte, pero déjame terminar», interrumpió Roberto levantando la mano. «Tenemos una propuesta. Carlos y yo estamos creando un fondo de inversiones enfocado en mercados emergentes en América Latina. Necesitamos a alguien con conocimiento internacional, conexiones en Europa y experiencia en la gestión de grandes fortunas.
Y tú, Valentina, eres la persona perfecta. Carlos se inclinó hacia adelante. El puesto es de directora ejecutiva, salario inicial de 500.000 al año, más participación en las ganancias, oficina propia, asistentes, presupuesto para viajes internacionales. El número quedó suspendido en el aire como un relámpago. 500.000 al año era más de lo que Augusto le pagaba a Valentina en 20 años de servicio. Además, continuó Roberto, tenemos contactos en Londres y París que pueden ayudarte a restablecer tus conexiones europeas. En 2 años estarás de vuelta al nivel donde siempre has estado. Augusto estaba pálido, con la boca ligeramente abierta. Se dio cuenta de que estaba a punto de perder a la mujer más valiosa que había tenido cerca. Es una oferta extraordinaria, dijo Valentina, con voz calma y controlada. Pero necesito unos días para pensarlo. Por supuesto, asintió Carlos, pero no tardes mucho. Oportunidades como esta son raras. Después de que Roberto y Carlos se fueron, el silencio en la mansión era ensordecedor. Augusto paseaba por la sala de estar como un animal enjaulado. 500.000, murmuró más para sí mismo que para Valentina. Es una suma justa para el puesto, respondió ella, comenzando a recoger las tazas de café. Valentina, sobre mi oferta de ayer, podemos negociar los términos. Ella dejó de ordenar la bandeja y lo miró directamente. Augusto, ¿me estás ofreciendo algo ahora porque tienes miedo de que acepte la propuesta de ellos? No, yo realmente reconozco tu valor. Lo reconoces ahora, replicó ella. ¿Dónde estaba ese reconocimiento en los últimos 3 años? Augusto no tenía respuesta. Valentina continuó ordenando la sala, pero él podía notar que ella estaba pensando profundamente en algo. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo ella de repente. Claro. ¿Por qué realmente me invitaste a la fiesta? ¿Cuál era tu plan exacto? Augusto dudó, pero decidió ser honesto. Quería que te sintieras fuera de lugar, avergonzada. Quería que mis invitados vieran a una empleada intentando pasar por su igual y, bueno, que se divirtieran con eso. Hizo una pausa, la vergüenza evidente en su rostro, y después esperaba que te sintieras tan humillada que nunca más intentarías comportarte por encima de la posición que yo creía que tenías. Valentina asintió lentamente. Gracias por la honestidad. Terminó de ordenar la sala y se dirigió a la puerta, pero se giró antes de salir. Augusto, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y Roberto? ¿Entre tú y Carlos? Él esperó. Ellos ven potencial en las personas y quieren desarrollarlo. Tú ves amenazas y quieres destruirlas. Esa es la diferencia entre líderes verdaderos y personas que solo acumulan dinero. Esa tarde, mientras Augusto estaba en reuniones fuera de la mansión, Valentina recibió una visita inesperada. Marina Tavares, la esposa del ministro, apareció en la puerta, elegante como siempre, pero con una expresión decidida. Valentina, espero no estar molestando. De ninguna manera, pasa, por favor. Marina se sentó en la sala de estar. Vine aquí porque no he podido dejar de pensar en nuestra conversación de ayer sobre segundas oportunidades, sobre reconstruir la vida. Fue una noche especial, asintió Valentina. Quiero contarte una historia, dijo Marina. Hace 15 años, yo era solo una profesora de arte en una escuela pública. Conocí a mi esposo cuando él era diputado estatal, no ministro. En aquella época me sentía inferior en las reuniones políticas, como si no perteneciera a ese mundo. Valentina se sentó frente a ella, interesada. Pero una mujer me dijo algo que cambió mi perspectiva. Me dijo, Marina, no necesitas disminuirte para hacer que los demás se sientan grandes. Tu inteligencia, tu sensibilidad, tu conocimiento tienen un valor propio. Marina sonrió. ¿Sabes quién era esa mujer? Era tu madre. Sofía Rossi me dijo eso en una cena benéfica hace 15 años. Nunca lo olvidé. Valentina sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Mamá siempre supo cómo animar a las personas. Y ahora quiero hacer lo mismo por ti, dijo Marina, inclinándose hacia adelante. Anoche vi a la hija de Sofía Rossi renacer ante mis ojos. No permitas que nadie te convenza de que debes conformarte con menos de lo que mereces. Cuando Augusto regresó a casa a las 6 de la tarde, encontró a Valentina en la biblioteca leyendo un libro de economía internacional. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, con el cabello suelto. ¿Estudiando?, preguntó. Actualizándome sobre los cambios en las políticas comerciales de la Unión Europea.
Si acepto la propuesta de Roberto y Carlos, necesitaré estar al día con los últimos desarrollos. Si aceptas... Augusto, ¿puedo hacerte una propuesta? Lo interrumpió Valentina, cerrando el libro. Dame una semana. Una semana para demostrarte cómo puedo ayudar a tus negocios, no como empleada, sino como consultora. Si al final de esa semana no estás convencido de mi valor, aceptaré la oferta de Roberto sin reservas. ¿Y si quedo convencido?, preguntó. Entonces discutiremos una sociedad de verdad, como iguales. Augusto estudió su rostro, viendo la determinación que había aprendido a respetar en las últimas 24 horas. Una semana, aceptó, pero con una condición. ¿Cuál? Durante esta semana no haces ningún trabajo doméstico, nada de limpieza, nada de servir café. Trabajarás exclusivamente como consultora. Valentina sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que Augusto vio en ella en 3 años. Acepto. Se dieron la mano, y en ese momento ambos supieron que la dinámica entre ellos había cambiado para siempre. La limpiadora había muerto en la noche de la fiesta. Quien estaba allí ahora era Valentina Rossi, empresaria, lista para demostrar que las verdaderas fénix no solo renacen de las cenizas, se vuelven más fuertes que nunca. El lunes comenzó con Valentina sentada en la oficina principal de Augusto, analizando los documentos financieros de la empresa. Había pedido acceso a los informes de los últimos 5 años, contratos en curso y proyecciones futuras. Augusto la observaba, nervioso, mientras ella hojeaba papeles que él consideraba confidenciales. ¿Encontraste algo interesante?, preguntó. Valentina levantó la vista de los documentos con una expresión seria en el rostro. Augusto, puedo ser directa. Tu empresa lleva 3 años estancada. El crecimiento es prácticamente nulo. Perdiste 2 contratos importantes el último año y estás repitiendo los mismos patrones de inversión que funcionaban en 2015, pero que ya no funcionan en 2024. Las palabras fueron como golpes en el estómago de Augusto. ¿Y cuál sería tu sugerencia?, preguntó, intentando mantener la dignidad. Primero necesitas diversificar. La construcción civil está saturada en el mercado nacional. Segundo, necesitas innovar. La sostenibilidad ya no es una tendencia, es una obligación. Tercero, necesitas alianzas internacionales. Se giró hacia él. Pero antes de hablar de soluciones, necesito entender por qué estás tomando decisiones tan conservadoras. Tienes capital, tienes prestigio, tienes infraestructura. ¿Por qué estás jugando a no perder en lugar de jugar a ganar? Augusto quedó en silencio. Era la primera vez en años que alguien cuestionaba su estrategia empresarial de manera tan directa. Porque tengo miedo, admitió. Miedo de arriesgar y perderlo todo, como le pasó a tu familia. Valentina asintió con comprensión en los ojos. La diferencia entre mi padre y tú es que él arriesgó todo en una jugada desesperada, cuando ya tenía problemas. Tú estás paralizado por el miedo a arriesgar cuando tienes todo para que te vaya bien. Volvió a la mesa y extendió algunos documentos. Voy a mostrarte algo. En las siguientes 2 horas, Valentina detalló un plan que dejó a Augusto boquiabierto. Era una estrategia de expansión para mercados emergentes de América Latina, con un enfoque en construcción sostenible y vivienda social. El plan incluía alianzas con gobiernos locales, financiamiento internacional y tecnologías innovadoras. ¿Dónde aprendiste todo esto?, preguntó Augusto impresionado. Con mi padre en la universidad, en Harvard, y sobre todo en la práctica gestionando los negocios de la familia. Hizo una pausa. Información que habrías tenido si alguna vez te hubieras tomado la molestia de conocer a quien limpiaba tu casa. El martes, Valentina programó una videoconferencia con 3 posibles socios internacionales. Augusto observó fascinado mientras ella conducía las negociaciones en inglés y español, con una naturalidad que él nunca podría alcanzar. Señor Martínez, le decía a un empresario mexicano, entiendo sus preocupaciones sobre los plazos, pero estoy segura de que podemos encontrar una solución que beneficie a ambas partes. En 40 minutos de conversación, había asegurado una reunión presencial en la Ciudad de México y el interés en un proyecto de $2 millones. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó Augusto. Luis Martínez y yo fuimos socios en un proyecto en Chile hace 8 años. Perdió contacto conmigo después de la quiebra,
pero siempre me respetó profesionalmente. Las relaciones empresariales verdaderas sobreviven a las crisis financieras. ¿Y no le importa que hayas pasado por dificultades? Augusto lo miró con una expresión que mezclaba paciencia y compasión. En el mundo de los negocios internacionales, las personas respetan la competencia, la integridad y los resultados. No importa si pasaste 3 años como limpiadora o 3 años como rey. Lo que importa es si sabes hacer el trabajo. El miércoles, ella presentó un análisis completo de los competidores de Augusto, identificando puntos débiles que podían ser explotados y oportunidades que se estaban desaprovechando. Tu mayor competidor, la constructora Santos, tiene problemas de flujo de caja, explicó, mostrando gráficos detallados. Perdieron un contrato de 50 millones la semana pasada. Es el momento perfecto para que ofrezcas una propuesta a los mismos clientes. ¿Cómo sabes eso? Esa información no es pública. Tengo fuentes, sonrió Valentina. Patricia Santos fue mi compañera de clase en Harvard. Todavía hablamos de vez en cuando. Augusto negó con la cabeza, impresionado. Tienes una red de contactos que me llevaría 20 años construir. 30, corrigió ella. Y algunos de esos contactos nunca serían accesibles para ti, no importa cuánto tiempo tuvieras. ¿Por qué? Porque son personas que valoran más el carácter que el dinero. Y el carácter no se desarrolla de la noche a la mañana. El jueves, Valentina organizó una reunión con los gerentes de Augusto. Él observó en silencio mientras ella dirigía la reunión con una autoridad natural que hacía que incluso los empleados más antiguos prestaran atención. El departamento de ingeniería está trabajando con tecnologías de hace 10 años, dijo, dirigiéndose directamente al gerente responsable. Mientras tanto, nuestros competidores están implementando construcción modular e impresión 3D de estructuras. Pero esas inversiones cuestan millones, protestó el gerente. Y no invertir cuesta decenas de millones en contratos perdidos, replicó Valentina sin dudar. Están pensando en costos, no en oportunidades. Se giró hacia el gerente financiero. Roberto, mencionaste que tenemos 5 millones parados en aplicaciones de bajo rendimiento. Ese dinero podría financiar completamente la modernización del departamento de ingeniería. Pero sería un riesgo. Todo es riesgo. La cuestión es si eliges riesgos calculados que pueden multiplicar tus ingresos o eliges la certeza de estancarte hasta que te superen los competidores. Augusto observaba todo, dándose cuenta de que Valentina estaba implementando en una semana los cambios que él debería haber hecho años atrás. Después de la reunión, hizo la pregunta que le quemaba en la cabeza. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué me estás ayudando después de cómo te traté? Valentina quedó en silencio por unos instantes. Porque esto también es una prueba para mí. En los últimos 3 años, comencé a dudar si aún tenía las habilidades que alguna vez tuve. Trabajar con tu empresa esta semana me está demostrando que no he perdido nada. De hecho, la experiencia de reconstruir mi vida desde cero me dio una perspectiva que no tenía antes. ¿Qué perspectiva? La de saber que la supervivencia desarrolla habilidades que la comodidad nunca desarrolla. Aprendí a ser resiliente, adaptable, humilde. Son cualidades que me hacen una empresaria mucho mejor de lo que era a los 25 años. El viernes, Valentina presentó un informe completo con propuestas de reestructuración de la empresa. Era un documento de 40 páginas que cubría desde cambios operativos hasta estrategias de expansión internacional. Este plan puede aumentar los ingresos de la empresa en un 300% en los próximos 2 años, dijo, entregándole una copia a Augusto. Él hojeó el documento, cada página mostrando un nivel de detalle y profesionalismo que superaba cualquier cosa que hubiera visto. Valentina, esto es extraordinario. Es realista, corrigió ella. Todas estas propuestas están basadas en análisis concretos y contactos reales que puedo activar de inmediato. Augusto llegó a la última página y encontró algo que no esperaba. Una propuesta de sociedad detallada, incluyendo la división de responsabilidades, participación en las ganancias y estructura de mando. ¿Quieres ser mi socia?, preguntó. Quiero que seamos socios, corrigió ella. Iguales. Tu empresa necesita renovación. Yo necesito una plataforma para reconstruir mi carrera. Podemos ayudarnos mutuamente. Pero, ¿por qué aquí? Roberto y Carlos te ofrecieron condiciones mucho mejores.
Porque Roberto y Carlos quieren contratarme para hacer lo que ya sé hacer. Tú me ofreces la oportunidad de demostrar que puedo hacer más de lo que ellos imaginan. Se giró hacia él. Además, hay algo poético en reconstruir mi vida en el mismo lugar donde toqué fondo. Augusto miró nuevamente el informe, luego a Valentina. ¿Y si no acepto? ¿Si pienso que es demasiado arriesgado? Entonces seguirás siendo el hombre que prefiere humillar a sus empleados antes que reconocer talentos. Y yo aceptaré la oferta de Roberto el lunes. ¿Y si acepto? Entonces ambos descubriremos qué podemos construir cuando el talento y los recursos trabajan juntos. Tengo una pregunta, dijo finalmente. Durante estos 3 años, estabas observando mis negocios, analizando mis errores, planeando estas mejoras. No, respondió Valentina honestamente. Durante estos 3 años estaba sobreviviendo día tras día, intentando no hundirme por completo. Solo comencé a pensar como empresaria otra vez después de la fiesta del jueves, cuando recordé quién era realmente y quién eres tú realmente. Valentina sonrió, y era la sonrisa confiada de una mujer que había encontrado el camino de vuelta a casa. La pregunta es, ¿quieres construir un imperio conmigo? Augusto extendió la mano. Bienvenida a la sociedad, socia. Cuando se dieron la mano, ambos supieron que estaban sellando mucho más que un acuerdo. 6 meses después del apretón de manos, Valentina estaba en la terraza de la nueva oficina de Belmont and Rossi Desarrollo Internacional, observando la ciudad que un día la había rechazado. El nombre de la empresa era un símbolo de resurrección. El teléfono en su escritorio sonó. Era Carla, su nueva asistente ejecutiva. Señorita Rossi, el embajador francés está en la línea 2. Quiere confirmar la reunión para discutir el proyecto de vivienda en Marsella. Pásamelo, respondió Valentina ajustándose el blazer Armani. Monsieur Dubois, quel plaisir. En los últimos 6 meses, la empresa que Augusto dirigía solo y que apenas crecía, ahora facturaba 4 veces más y tenía proyectos en 5 países. Pero el crecimiento financiero era solo parte de la historia. Lo que realmente importaba era lo que había pasado con las personas involucradas. Augusto entró en su oficina sin tocar, como se había vuelto costumbre entre ellos. Los mexicanos aprobaron la extensión del proyecto, otros 15 millones de dólares, dijo agitando un documento. Excelente. Y el proyecto sostenible en Chile, luz verde total. El gobierno aprobó todos los incentivos fiscales que negociaste. Augusto, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Él se sentó en el sillón frente a su escritorio. Claro. ¿Te arrepientes de cómo pasó todo? Augusto quedó en silencio por unos instantes. Todos los días. No solo por haberte tratado mal, sino por haber desperdiciado 3 años de mi propia vida siendo alguien que no me gustaba. ¿Y quién eras? Un hombre pequeño que necesitaba disminuir a los demás para sentirse grande. Alguien que confundía tener dinero con tener valor. La miró directamente. Tú me enseñaste la diferencia entre ser rico y ser próspero. ¿Cuál es la diferencia? Rico es tener dinero. Próspero es crear valor, desarrollar personas, construir algo que dure más que tú. En ese momento, Carla interrumpió. Señorita Rossi, llegaron las flores que encargó. ¿Qué flores?, preguntó Augusto. Hoy hace exactamente 1 año que murieron mis padres. Todos los años visitaba el cementerio con flores sencillas. Este año, por primera vez, puedo llevar rosas importadas como ellos merecían. ¿Te gustaría compañía?, preguntó. Sería un honor. 1 hora después, estaban en el cementerio de la Consolación, frente a las tumbas de Giuseppe y Sofía Rossi. Valentina se arrodilló y arregló las rosas blancas. Papá y mamá, susurró. He vuelto a casa. Augusto se mantuvo respetuosamente apartado. Cuando ella se levantó, había lágrimas en sus ojos, pero eran lágrimas de paz. Estarían orgullosos, dijo Augusto. Lo sé. De vuelta en la oficina encontraron un movimiento inusual. Roberto Castellano y Carlos Montenegro estaban en la recepción. Valentina, se acercó Roberto. Llegamos justo a tiempo. Para la reunión que programamos hace 3 semanas sobre la fusión de las empresas. Era un paso ambicioso que transformaría a Belmont and Rossi de una empresa regional a un actor global. La reunión duró 3 horas y resultó en la creación de un consorcio internacional de desarrollo sostenible con un capital inicial de $100 millones. Valentina sería la presidenta ejecutiva, Augusto el director de operaciones.
Es surrealista, dijo Carlos durante una pausa para el café. Hace un año estabas en una situación completamente diferente y ahora estás liderando uno de los mayores proyectos de América Latina. A veces, la vida nos pone exactamente donde necesitamos estar para aprender lo que necesitamos aprender, respondió Valentina. ¿Y qué aprendiste? Que una caída libre también puede ser un vuelo si aprendes a usar tus alas. Cuando todos se fueron, Valentina abrió el cajón de su escritorio y sacó la foto de la revista social de hace 5 años, donde aparecía como heredera de la familia Rossi. Junto a ella, había una nueva foto de un artículo de Forbes, El renacimiento de Valentina Rossi. En ella, estaba en el lugar de una obra de un proyecto de vivienda en México, usando casco y chaleco, supervisando la construcción de casas para familias de bajos ingresos. Las dos fotos contaban la misma historia. En la primera era elegante por la ropa, en la segunda era elegante por la dignidad del trabajo significativo. El teléfono sonó. Era Elena, la costurera. Bambina, vi el artículo en Forbes. Estoy llorando de alegría. Elena, tú fuiste fundamental para todo esto. No, querida, yo solo presté el vestido. El coraje para usarlo era tuyo. El círculo se estaba cerrando. En una ceremonia de la Fundación Empresarial Brasileña, Valentina recibió el premio a Empresaria del Año. Cuando subió al escenario, miró a la audiencia y vio a Augusto aplaudiendo con una sonrisa orgullosa. Este premio no celebra solo el éxito, dijo en su discurso. Celebra la capacidad humana de empezar de nuevo, de reinventarse, de transformar lo que parece ser el fin en un nuevo comienzo. Miró a Augusto. Augusto Belmont cometió errores conmigo, es cierto, pero tuvo el coraje de reconocerlos y la sabiduría de cambiar. Hoy somos socios no solo en los negocios, sino en la misión de demostrar que el verdadero éxito se mide por el impacto positivo que causamos en el mundo. Al final de la noche, una joven, Sofía, se acercó a Valentina. Señorita Rossi, perdí todo hace 2 años. Tu historia me dio esperanza. Valentina tomó las manos de la joven. No esperes volver a ser quien eras. Trabaja para convertirte en quien puedes ser. Le dio una tarjeta. Búscame el lunes. Tal vez tengamos una oportunidad. Afuera del hotel, ella y Augusto caminaron en silencio. Gracias, dijo Augusto. ¿Por qué? Por darme la oportunidad de convertirme en una persona mejor, por no condenarme por mis errores, por enseñarme que nunca es tarde para cambiar. Valentina miró al océano. Augusto, durante mucho tiempo te odié por representar todo lo que había perdido, pero ahora me doy cuenta de que me diste algo mucho más valioso que todo eso. ¿Qué? La oportunidad de descubrir quién soy realmente. Mi fuerza no venía de mi cuenta bancaria, venía de algo mucho más profundo. Si pudieras retroceder en el tiempo, ¿cambiarías algo? Cambiaría la forma en que murieron mis padres, pero el resto no, porque todo lo que pasó me trajo hasta aquí, y aquí es exactamente donde debería estar. 6 meses después, Valentina leía una carta de Sofía, la joven que había contratado. Sofía había sido promovida a gerente de proyectos especiales y estaba coordinando la apertura de una nueva filial en Portugal. «Creaste un monstruo», bromeó Augusto, leyendo la carta por encima de su hombro. «En 6 meses querrá ser tu socia también». «Sería un honor», sonrió Valentina. Guardó la carta junto a las fotos, pero ahora había una tercera foto. Era de la inauguración de un hospital pediátrico en Chile. En ella, Valentina estaba cortando la cinta inaugural, rodeada de niños sonrientes. Era la imagen perfecta de quién se había convertido. No solo una empresaria exitosa, sino alguien que usaba ese éxito para crear un impacto positivo en el mundo. Afuera de la ventana, la ciudad se extendía como un mar de posibilidades. Y Valentina Rossi, la mujer que había caído hasta el fondo y escalado de vuelta hasta la cima, sonrió, sabiendo que la mejor parte de su historia aún estaba por escribirse. Porque cuando aprendes que puedes sobrevivir a una caída libre, descubres que puedes volar. Fin de la historia.